juventud son etapas de cambios, de sueños, pero también de vulnerabilidad. Cuando aparece un problema de salud mental, muchos jóvenes ven interrumpidos sus estudios, su empleo y sus relaciones familiares, deteniendo así sus proyectos de vida. En Espacio Jóvenes ROAC ayudamos a que ese parón no sea definitivo. Ofrecemos formación y talleres para aumentar la empleabilidad, espacios de encuentro para gestionar emociones y apoyo para que las familias puedan acompañar mejor, creando una red donde compartir sin miedo. Así, reducimos el tiempo de ruptura tras el diagnóstico y favorecemos la recuperación, la empleabilidad y la autonomía de los jóvenes. Además, cada joven recibe un acompañamiento cercano en su proyecto de vida, con orientación personalizada para recuperar la confianza y construir su futuro. ROAC significa raíces, raíces que sostienen, que dan fuerza y que permiten tener un espacio seguro donde volver a creer en uno mismo, porque cada joven merece recuperar su proyecto de vida. Bueno, acabáis de ver en lo que nos acomodábamos un vídeo realizado por ROAC. Como bien se decía en el vídeo, ROAC no deja de ser ese proyecto de enraizar la salud mental desde nuestros grupos jóvenes. Es también el caso que nos trae a este encuentro, vincularlo siempre a la juventud y a la adolescencia. Así que vamos a darles un súper aplauso a los chicos y las chicas de ROAC, que se le ocurran muchísimo. Vale, vamos a dar paso a la segunda ponencia. Nos llevará como hacia las 12:30, 1:45. Apuntad las preguntas o ruegos que tengáis preparadas para Arach y también las que generéis con Alejandra. Recordaros también que luego haremos un pequeño diálogo con el gran Geray, que ya está por aquí también. Se ha cortado el pelo, está guapísimo además. Ten cuidado, sale una cita de aquí, ¿eh? Bueno, y nada, que agradeceros de nuevo el que estéis con nosotros dándonos este calor a la familia de Asafes, que gracias a estos encuentros sigue creciendo. El título es Dos miradas, un reto, trastorno dual en jóvenes. Bi begira da erronka bat, nahazte duala gazteengan. Os voy a presentar a Alejandra Julio Berrio. Ella es psicóloga sanitaria, experta en salud mental y patología dual en menores, con una amplísima experiencia en intervención clínica y formación especializada. Pido un fortísimo aplauso para Alejandra. Buenos días. Pido disculpas de antemano porque el invierno también ha venido a verme. Y va a haber interrupciones guturales, pero espero que no sean demasiado incómodas. Yo voy a hablar sobre algo que me voy a poner en primera persona. Ayer cuando estuvimos en la radio con el compañero Arrat, cuando salíamos la compañera de Asafes comentó, mañana son unas 430 personas. Y de repente me quedé así un poco blanca, cosa que es probable. Y me sentí así, un poco miedosa, vulnerable. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es algo que nos atraviesa a todos. La vulnerabilidad es algo que en mayor o menor medida nos hace muy parecidos. Cuando hablamos de dos miradas en el trastorno dual, básicamente lo que hoy os quiero contar es que necesitamos aprender a mirar distinto cuando hablamos de patología dual. Necesitamos ir un poquito más allá, necesitamos esa mirada un poco más amable, de menos etiquetas, una mirada que nos acerque un poco más a lo que está detrás de un trastorno dual y de otros trastornos. Para un trastorno dual ya iremos viendo por qué se nota, y es del sufrimiento. Si nos damos cuenta, esta es la foto fija, evidentemente de una manera diezmada, de lo que es una adicción con sustancia, y en este caso en jóvenes. Hablamos del inicio, el uso ocasional, el uso habitual, la dependencia, la adicción, las consecuencias.
Como inicio, en el mapa de inicio aparece la curiosidad, la influencia entre pares, la búsqueda de identidad social, y es básicamente lo que hemos hecho todos en ese momento de nuestra etapa. Hay unos que están más cerca de ella que otros, evidentemente, pero todos hemos tenido esa curiosidad por lo nuevo, por atravesar ese límite que nos han contado y por querer probar y sentir sensaciones nuevas. En inicio, la experimentación no tendría por qué generar siempre una dependencia, no la genera siempre. Son procesos que tienen que ver con los determinantes de cada individuo. El uso recreativo, que es el siguiente paso, tiene que ver con el refuerzo positivo y el control percibido, y una cosa súper interesante que es cómo me afecta o cómo leo yo en la mirada del otro la aceptación de la conducta. Cómo yo en la mirada del otro me siento más o menos identificado o me siento reforzado con la conducta que estoy ejecutando. Entonces, en el uso recreativo de las adicciones, el refuerzo positivo por el control percibido es importante. Entonces, el consumo puede ser esa calada que le di a un porro un día, ese cachi que me ofrecieron y solo tomé un trago, no me gustó mucho, pero bueno, me di cuenta que mis amigos estaban mucho más contentos y que me dijeron, jo, el lunes cuando fui al instituto me dijeron, jo, qué bien me lo pasé. De repente, ese uso recreativo se hace mucho más habitual y solo lo consumo los fines de semana, porque no tengo un problema. Porque solamente instrumentalizo el consumo para un divertimento, como lo hacemos todos cuando quedamos a tomar una caña después del trabajo, por ejemplo. De ahí se pasa al uso habitual. El uso habitual, tenemos en cuenta la tolerancia inicial, el hábito y la normalización del consumo. Evidentemente, pasamos a una siguiente fase, en la que de algún modo relacionamos el consumo con el disfrute y el no consumo con el no disfrute. En esos procesos ya de algún modo estamos un poco perdiéndonos en el consumo por toda esa recompensa, por todo ese proceso de recompensa que nos hace sentir cómodos y sobre todo nos hace sentir sensación de control. Yo controlo absolutamente todo, yo solo tomo porque los fines de semana, solo lo hago porque me divierto, solo lo hago con estos colegas, tengo una sensación de seguridad absoluta sobre lo que consumo. Y eso no me hace de alguna manera ser conscientes de que puedo estar ya a un paso de una dependencia, a un consumo problemático. ¿Por qué? Porque si el proceso de la adicción fuera un proceso en vertical, pues podríamos mirar hacia atrás y ver todo el camino recorrido y diríamos, quizás se me está yendo de las manos. Pero es un proceso que se da en espiral, con lo cual no eres muy consciente del desarrollo y de los pasos que vas dando, porque miras para atrás y solo ves la última distancia recorrida. Y eso hace que no se tome conciencia. Y estamos hablando, evidentemente, de cerebros jóvenes. Imaginaos ese nervio estriado maravilloso, deseando ensayo y error, hacer muchas cosas para conseguir placeres nuevos. Esa poda neuronal, en ese momento en que las conexiones nerviosas con las conductas de la infancia están desapareciendo para instalarse las adultas. Evidentemente son cerebros que están dispuestos de algún modo, por su proceso evolutivo, a conocer, a investigar, a probar, pero también eso los hace muchísimos más vulnerables. Luego llega el proceso de dependencia. El proceso de dependencia, ya hablamos en términos mayores, ya hablamos de tolerancia, de síndrome de abstinencia, de pérdida de cognición y básicamente de la pulsión. La pulsión es eso que impide que mi corteza prefrontal tome decisiones que me vienen bien.
Es eso que impide que de alguna manera yo sea consciente o tome conciencia o tenga una conciencia clara de que lo que estoy haciendo no me está viniendo bien, porque busco excusas, busco recovecos mentales que justifiquen, que me ayuden a no agobiarme, a no preocuparme por la conducta. Solo relaciono la conducta con la recompensa, mi cerebro se siente recompensado y yo lo sigo de alguna manera repitiendo la conducta. Evidentemente esto genera muchísimas consecuencias, como ya lo sabéis, impactos sobre la salud de las relaciones a nivel escolar, proyectos de vida, problemas físicos, emocionales, etc. Los factores de riesgo, como los factores de protección, evidentemente dependen de cada sujeto. Dependen de las circunstancias personales y contextuales de cada sujeto. En las mismas, hay sujetos que en apariencia, con las mismas circunstancias, en el mismo grupo de chicos, unos generan un consumo problemático y otros no generan un consumo problemático. Y eso tiene que ver con varias características, varias aristas que tienen que ver con componentes de personalidad, con componentes contextuales, tienen que ver con el soporte familiar. Ya hablaremos más adelante sobre la familia, y eso evidentemente genera las diferencias. Por eso en estas edades tan jóvenes hay un complejo de Superman, porque la rayada le pasa a otro, el blancón le pasa a otro, es que a mí no me pasa nada. No tienen esa sensación, esa percepción de que algo malo les pueda suceder si hay un consumo problemático. ¿Por qué no? Porque de alguna manera el consumo tiene mucho más que ver con, el consumo problemático tiene que ver con tantos factores, no es tan reduccionista, disculpa que no me salía la palabra, no era tan reduccionista. Y todos esos factores, por desgracia, se dan en una parte de la población, porque no todos los que consumen se hacen adictos. No todos los que consumen tienen un problema de un consumo problemático. Una cosa es el uso de una sustancia, otra cosa es el abuso de la sustancia y otra cosa es la adicción. La adicción va mucho más allá. Tiene unos componentes mucho más deteriorantes y mucho más esclavizantes con respecto a la vida del sujeto, y a nivel del comportamiento del cerebro también es diferente. Las sustancias más comunes que consumen los jóvenes en España, tenemos el alcohol, el tabaco, el cannabis y los inhalantes y los medicamentos sin receta. He puesto la cocaína, pero básicamente es en jóvenes mayores a partir de los 19, 20 años, y en contextos más de festivales, más que de manera cotidiana. Lo que sí, porque el Plan Nacional sobre Drogas nos informó este año que las estadísticas son mejores, que hay menos consumo, que la edad de consumo sigue siendo baja, pero bueno, ahora están los 14 en los 15 años, pero no nos hablan de los vapers ni de las bebidas energéticas. No han entrado de la manera que deberían, porque ahí sí podríamos hablar de consumos tempranos, de consumos de niños en niños de 11 años, que ya toman los Monster porque coleccionan las latas. Las latas de los Monster son súper chulas, y así como los vapers te traen al Lilo y Stitch. Entonces el mercado está hecho precisamente para un tipo de población, y no nos estamos dando mucho cuenta de eso. Y no vamos a hablar del skincare y las tiendas de perfumería llenas de niñas de 11 años, porque no nos toca hoy. Este es el mapa del trastorno dual. He traído los dos mapas para que veamos un poco la diferencia, para que veamos no tanto la diferencia, sino su conformación diferente. Cuando hablamos de trastorno dual, hablamos de que en un mismo sujeto, en una misma persona, coinciden un diagnóstico, vamos a ponerlo así, un diagnóstico por un problema de salud mental y una adicción o una conducta adictiva, que puede ser a una sustancia, puede ser una conducta en sí,
o, como decía el compañero, a una persona. Las personas también enganchan. Y hablamos de comorbilidad. Hablamos de esa unión, ¿no? Esa conjunción. Porque un trastorno dual no es la suma de dos trastornos. Básicamente es un trastorno que se alimenta, se esconde, se solapa con otro. Y ahí es la dificultad que tiene el trastorno dual. Porque si para un chico joven, una chica joven normal, cuando hablo de normal, entiéndame que lo digo de la forma en que es difícil asumir que hay un diagnóstico de un trastorno ansioso, que hay un diagnóstico de una depresión. Pues asumir que de un momento para otro tú pasas de un malestar emocional que le ponías un nombre o una idea y pasas a una etiqueta diagnóstica y encima doble, la sensación de que el mundo se te abre debajo de tus pies es inmensa. Entonces, cuando hablamos de trastorno dual, hablamos de doble dificultad. Y yo, cuando puse el título a la charla, hablaba de la doble mirada, porque hay que aprenderlo a ver con una mirada diferente. El trastorno dual, hay una cosa que lo caracteriza y ese círculo vicioso de malestar emocional. El malestar emocional me lleva al consumo, el consumo me lleva a más malestar emocional y ese más malestar emocional me lleva a más consumo. Y es muy difícil salir de esa rueda porque evidentemente no me hace sentir mejor, pero es que tampoco encuentro nada que me ayude a parar la angustia. Y hay una cosa importante. En las teorías sobre el trastorno dual no se sabe si fue primero el huevo o la gallina. No se sabe si antes es el trastorno el que da origen a una automedicación, que sería la manera consumiendo, ¿no? La manera de expresarla, o es en algunos casos el consumo de sustancias lo que genera una enfermedad mental. Hoy nos vamos a centrar, por lo que vamos a ir viendo, en una de esas definiciones y tiene que ver con la de la enfermedad mental como proceso primario en el trastorno dual. Evidentemente, el trastorno dual necesita un diagnóstico especializado y un tratamiento integral. En el papel todo es maravilloso, todo lo aguanta y eso sería lo bonito. Eso sería lo que pudiéramos saborear los que trabajamos con trastorno dual. Pero en la vida real es muy complicado. Es muy complicado encontrar recursos, es muy complicado encontrar coordinación entre recursos y también es complicado encontrar personas formadas en trastorno dual. Y es complicado encontrarlas porque el trastorno dual requiere de una formación diferente, de una formación que nos haga mirar de una manera diferente, porque tenemos que trabajar con sintomatología agudizada o exacerbada por el consumo. Y eso hace que las intervenciones que solemos hacer de manera normal en salud mental, pues no nos funcionen. Tengamos la sensación de que no llegamos con lo que hacemos, que lo que hacemos siempre no nos está dando resultado. Y entonces esta dificultad hace que tengamos que tener, los que trabajamos en ello, un esfuerzo mayor por nuestra parte para poder intervenir con las personas que presentan esta patología. La prevención y la reintegración en el ámbito social de la persona son absolutamente importantes, porque tenemos que tener en cuenta que hay alguien que su vida se hace cachos y se tiene que volver a construir. ¿Y con qué se construye? ¿En base a qué? Todo ese esfuerzo, todo ese viaje requiere un trabajo muy coordinado y requiere el trabajo de todos. Se necesita unas paladitas de muchos para que esa persona pueda encontrar
o recuperar un equilibrio medianamente sano. Los factores de riesgo, como en el mapa anterior, dependen, como los factores de protección, dependen de cada sujeto, pero sí hay he apuntado aquí una cosa diferente, y son los componentes genéticos. Y no tiene que ver con que haya un gen marcado específicamente que diga el gen 18 te hace propensa a desarrollar una patología dual. Cuando hablo de aspectos genéticos, hablo básicamente de que las expresiones de los genes, como de la dopamina o la serotonina en el consumo, en la depresión, sí tienen que ver luego con la posibilidad de que se desarrolle un consumo de sustancias. Puntos de partida distintos. La adicción surge de la curiosidad, de la presión social, de la búsqueda de identidad. Estamos hablando en jóvenes. El trastorno dual, hemos dicho que vamos a quedarnos con la teoría de la automedicación, nace de un trastorno mental persistente. En la adicción el consumo es una elección, muchas veces por curiosidad, y en el dual es una forma de aliviar el sufrimiento. Es una forma de paliar el malestar. Es esa búsqueda de encontrar una manera, una forma en la que yo me sienta mejor. Es una búsqueda de alivio. Relación causa-efecto. En la adicción el consumo es la causa principal del problema. En el trastorno dual el consumo es la causa y la consecuencia del problema. Se genera un ciclo, trastorno mental, consumo, agravamiento y mucho más consumo. El trastorno dual, el consumo es la causa y es la consecuencia. Si yo de repente tengo problemas de ansiedad y descubro que el cannabis de algún modo me calma, aunque sea momentáneamente, la ansiedad, pues lo consumo. ¿Que me genera más ansiedad? Sí, pero me lo calma. Aunque sea una ventana de tiempo diferente, pero me lo calma. Cosa que no hace ninguna de las otras cosas que he intentado. Con lo cual, independientemente de que no sea mi mejor resultado, es el que más se acerca. Manifestaciones y síntomas. La adicción, la tolerancia, la dependencia, la pérdida de control, el aislamiento. El trastorno dual, síntomas combinados del trastorno mental y de la adicción. Una de las dificultades que hay en el diagnóstico del trastorno dual es diferenciar qué elementos pertenecen a la patología de salud mental y qué elementos tienen que ver con la intoxicación por consumo. Y eso hace muy difícil la identificación del trastorno y hace mucho más difícil, evidentemente, su abordaje. Porque evidentemente se necesitan periodos de abstinencia para poder hacer esa discriminación. Y en la vida real, esas ventanas de abstinencia de 6 meses pues no se dan. Entonces es una de las dificultades que hay en el diagnóstico y en la intervención en el trastorno dual. Es un diagnóstico complejo, difícil de distinguir y que los síntomas vienen de diferentes orígenes. Los factores de riesgos compartidos. La autoestima, la presión social, los conflictos familiares. Yo he puesto autoestima porque es lo que me decía el manual que he escuchado, pero yo ya lo llamaría básicamente sentimiento de vacío. Que es algo, soy yo. He sido yo, vale. El sentimiento de vacío, que de alguna manera esa necesidad de llenarlo nos pone muchas veces en posición de vulnerabilidad. El trastorno dual incluye predisposición genética y vulnerabilidad mental, lo que hemos hablado antes de la expresión genética que puede darse, no necesariamente, pero puede darse, y la detección temprana en salud mental evidentemente es clave para prevenir ambos casos. Si observamos los cambios en la salud mental de las personas, podemos evitar o por lo menos prevenir que se automedique consumiendo algún tipo de sustancias. El tratamiento, 2 caminos que se cruzan: desintoxicación, terapia psicológica, reducción de hábitos. El trastorno va del tratamiento integral con psiquiatra, psicólogo, apoyo social. Y si tratar el trastorno dual solo a una parte de la historia es muy complicado,
Por eso decía antes que el tratamiento tiene que ser integrado y tiene que haber una coordinación y una complementación de las diferentes áreas. Similitudes profundas. Ambos procesos reflejan la búsqueda del alivio, reflejan vacíos emocionales y una prevención eficaz es enseñar gestión emocional, empatía y autocuidado. Y empezamos aquí. En la adicción, el consumo es la puerta de entrada al problema. En el trastorno dual, el consumo es consecuencia del malestar. Detrás de cada adicción o cada trastorno dual hay una historia. Hay una historia que merece, de alguna manera, ser escuchada. Siempre decimos, o siempre la ciencia nos cuenta, que a lo que le ponemos nombre lo recordamos mejor. Porque cuando le ponemos nombre a algo, generamos un vínculo. Si generamos un vínculo, generamos una emoción. Y si generamos una emoción, en los procesos de recuperación de memoria se dan de una manera mucho más fluida. Yo os voy a contar ahora el viaje del trastorno dual con nombre. El viaje del trastorno dual en sus diferentes etapas, con un nombre, en este caso, que es el viaje de Laura. Se llama Laura, pero se puede llamar María, Pedro, Juan, Aníbal, Esteban. Pero lo que la hace especial este viaje es que no es como los que nos gustaría participar, de esos que vemos en verano en Instagram, que solo ves piernas de todo el mundo mirando al mar así, a lo lejos, ¿no? Esos viajes que molan. Este viaje es un poquillo más complejo y es un viaje real. Y Laura es una chica maravillosa que le cambió la vida un día en que le dijeron que estaba sufriendo 2 batallas al mismo tiempo, que no estaba sola, que no le pasaba solo a ella, pero que, por desgracia, sí estaba siendo la protagonista de esta película que no le hubiera gustado de ninguna manera protagonizar. Pero no le ha quedado más remedio. Laura tiene 17 años. Laura va al instituto, está haciendo segundo de BAS y es una chica con aparienciamente normal. Viene de una familia de clase trabajadora, estándar, 2 hermanos mellizos de 12 años y ella es una buena chica, con unos padres con los que tiene buena comunicación, tiene un apoyo por parte de ellos, le gusta la música, tiene un grupo de amigos desde siempre, le gustaba mucho jugar al baloncesto, pero con la excusa de que empezaba el segundo de BAS y venían las pruebas porque quería ser veterinaria y venía la selectividad, lo dejó. Pero lo dejó ya en primero de BAS. Cuando acabó el curso dijo, no, cuando estaba acabando el curso, voy a dejar el baloncesto porque tengo que estudiar. Y Laura llevaba jugando al baloncesto desde que tenía 9 años. Por fuera es una adolescente más que no la diferenciaba de ninguna de las chicas de su clase. Las primeras señales. Nos acordamos de que Laura ya había dejado el baloncesto hacía unos 8 meses antes de iniciar segundo de BAS. Las primeras señales, ella las identifica como estoy bien, solo cansada. Cuando alguien le preguntaba qué le pasaba, ella estaba bien, solo estaba cansada. Pero sus padres empiezan a verla irritable, contestona, la puerta permanece mucho más tiempo cerrada de lo habitual, se queja por todo le parece mal. En el aula, Laura empieza a bajar el rendimiento, sus profesores la ven más despistada, más desatenta, y lo que le dicen a sus padres es que Laura ha empezado a vaguear, se nos está haciendo vaga este año. Este año que tiene que poner todo su interés, Laura ha empezado a vaguear.
Laura no sabe muy bien lo que le pasa, solo sabe que le están pasando cosas. Y de algún modo, otra de las dificultades, de otra observación, que es que sus amigos la notan diferente. Ningún plan le viene bien, todo le parece que no le apetece. Todos los planes que le ofrecen, que antes le gustaban, a Laura le dejan de interesar. Y esas señales silenciosas, ese estoy bien, solo cansada, es una puerta abierta. Es una puerta abierta a una necesidad de encontrar una respuesta. Laura se pasa horas scrolleando en el móvil, intentando encontrar una respuesta a lo que le pasa, intentando encontrar la manera de distraerse del malestar. ¿Cuál es la dificultad? Que en ese scrolleo solo ve gente que se lo pasa genial, gente que tiene vidas maravillosas, gente que de algún modo no le pasa nada malo, gente con cuerpos perfectos, gente que hace planes extraordinarios, y ella solo quiere estar en la cama y que no le hablen porque está de muy mal humor. Con lo cual, toda esa búsqueda dentro de las redes lo que le genera es mucha más sensación de malestar emocional. Mucha más ansiedad, mucha más tristeza, mucho más sentimiento de vacío. Ya lo hablaba antes el compañero Arraz, muchos jóvenes buscan el alivio sin saber cómo pedir ayuda y lo hacen a través de las redes sociales. ChatGPT es ahora el psicólogo de cabecera de muchos jóvenes. Todos los que hacemos intervención sabemos que ChatGPT os cuenta algo. Y sobre todo hay una pregunta que se le hace mucho y es si mi novio, yo que tengo muchas chicas, y es si mi novio me está poniendo los cuernos. Es una pregunta muy regular y muy recurrente, entonces tú le das los datos y ChatGPT, como si fuera el tarot, te contesta las posibilidades de que te esté o no poniendo los cuernos. Pues al final, Laura intentó, a través de una pantalla, encontrar el alivio. No le fue suficiente. El malestar emocional, el dolor emocional no siempre grita, a veces solo se esconde. Por desgracia, los jóvenes no siempre tienen la capacidad de comunicar de una manera clara y sencilla lo que les pasa porque ni ellos mismos son conscientes de ello. No saben cómo explicar, no saben qué nombre ponerle, no saben cómo nombrar. Y ese sentimiento les hace aislarse, sentirse más solos, porque muchas veces tienen la sensación de que lo que les está pasando solo les pasa a ellos, porque son ellos los que no son suficientes, son ellos los que no llegan, son ellos los raros, son ellos los que no pertenecen. Y es cuando se abre la puerta al trastorno dual, y es el consumo como alivio. El consumo que empieza como algo ligero para relajarse, para evadirse, porque Laura no quiere hacerse una adicta, Laura quiere sentirse bien. Nadie que consume de buenas a primeras quiere generarse una adicción, quiere explorar, se hace por diferentes motivos. Y en este caso, Laura no es consciente de que lo que le calma por fuera la daña por dentro. Y entonces ocurre algo maravilloso. Laura, después de mucho tiempo que le intentan convencer sus amigos, queda con ellos, sale y se encuentra con un grupo de chicos del ISTI que no los conoce, pero no suele quedar con ellos. Y están fumando. A Laura le parece bien. Laura, que siempre ha tenido las cosas súper claras sobre el consumo, ha llegado a los 17 sin consumir, pues ¿qué me puede pasar ahora? Tengo percepción de control. Encima, ya lo estoy pasando mal. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Pues lo peor que me puede pasar es que el porro me sentó fenomenal. Que me dieron unas caladas estos chicos y me sentó maravillosamente. Y por primera vez me pude reír, me sentí integrada, no me sentí fuera, me sentí contenta. Por primera vez de mucho tiempo me volví a sentir bien. Y evidentemente el deseo de, ojalá, poderse sentir así siempre.
¿Quién renunciaría a eso? ¿Quién después de pasar un momento de malestar no renunciaría a volver a sentirse bien? Pues estamos todos incluidos. Y es cuando viene el problema. Se le ha abierto la puerta al trastorno dual, el trastorno dual entra, hace su entrada triunfal y empieza el círculo vicioso. Laura ya no espera que la inviten, ya ella compra. Ese pequeño paso de no esperar quedar con esta gente para darme una calada, ya lo hemos pasado. Y entonces ya yo mismo compro y consumo y lo llevo para que los demás se rían conmigo, porque solo lo hago para reírme, solo lo hago para estar bien, solo lo hago para no sentirme, porque quiero volver a revivir el subidón que tuve esa primera vez. Esa primera vez que pasé de esa sensación de vacío y de malestar a un sentimiento de placer y de gusto. Y como quiero revivirlo muchas veces más, pues yo sigo consumiendo. Y empezamos el ciclo de consumo, alivio, empeora porque evidentemente la sustancia, una sustancia como el cannabis, empeora una sintomatología ansiosa de base. Pero da igual, porque el cerebro sabe perfectamente lo que le gusta y lo repite aunque le siente mal, porque ha descubierto ese nivel de excitación que le provoca. Y lo que está buscando todo el rato es intentar que se repita en la misma intensidad. Laura no sabe que su cerebro está aprendiendo a asociar alivio con consumo, porque ya realmente ya no consume para divertirse. El consumo es anestesia. El consumo le ayuda a no sentir. El consumo como anestesia es, por decirlo de alguna manera, el gráfico o la foto fija más potente que puede tener una adicción. Un día, Laura, que ya no queda con sus amigos de siempre, porque sus amigos se enfadan porque ella consume. Y encima ella se aburre mogollón con ellos, porque ya con ellos no se lo pasa bien, porque ha perdido conexión. Ha perdido, de alguna manera, ella no sabe cómo, pero ha perdido vínculo. Y se lo pasa mejor con estos otros chicos. Como ha perdido vínculo, ella le gusta ahora hacer otras cosas, pasa su tiempo en otras cosas. Tiene más problemas de sueño, tiene menos ganas de hacer cosas, pero aún así, ella sigue consumiendo. Y uno de esos días que sale con los chicos, de repente le empieza a pasar, después de consumir, algo diferente. Le empieza a pasar la primera sensación del subidón que tiene después del consumo, cambió. ¿Y qué cambió? Empezó a sudar, empezó a sentir que las piernas no le respondían, empezó a tener una sensación de que se caía al vacío, si iba a intentar dar un paso, la sensación de que algo malo le iba a pasar a ella, luego ese algo malo se refería al sistema mundial. Los amigos no sabían qué hacer con Laura y lo que hicieron fue llamar a sus padres, porque no eran sus colegas de siempre. Eso también, los amigos del contexto del consumo son diferentes. Aparecen los padres de Laura tienen una niña normal. Los padres de Laura tienen una niña que no da problemas. Los padres de Laura tienen una niña que lleva una temporada así un poco rebelde, pero no pasa más. Se llevan a Laura a Recoletas. Se llevan a Laura y cuando Laura llega en esas condiciones les dicen, vamos, la dejamos dormir aquí porque ya mañana, para que ya descanse, mañana ya se sentirá mejor y le damos el alta. Y porque evidentemente ya mañana ya todo eso que le pasa se le va a pasar. Evidentemente toda esa angustia, todo ese sentimiento de el fin del mundo está cerca, ya va a dejar de suceder. Se levanta Laura por la mañana y solo quiere estar con su madre y que se acueste en la camilla con ella.
La sintomatología no ha desaparecido por arte de magia y de repente tenemos un problema. De repente tenemos un problema porque toca asumir que hay algo mucho más allá de un mal viaje, hay algo mucho más allá de que me la dieron verde, hay algo mucho más allá que eso. Y he puesto aquí la línea de atención a la conducta suicida como parón, porque los pacientes duales tienen 3 veces más posibilidades de suicidio que un paciente que solo tenga enfermedad mental. Entonces es muy importante saber a qué nos estamos enfrentando. Pedir ayuda es complicado. Es complicado porque Laura tiene que reconocer que no sabe cómo ha llegado hasta allí. Tiene que, de repente, reconocerle a sus padres que tiene otro grupo de amigos, que no entiende muy bien en qué momento la adicción, el consumo recreativo degenera en adicción y no tiene la manera de explicarse a sí misma la sensación de fracaso que tiene. Los padres de Laura están absolutamente despistados, desconcertados, no saben lo que le pasa, no han tenido idea de ese recorrido y necesitan ayuda absolutamente todos. Y es aquí cuando lo más peligroso no es la sustancia, sino la soledad. Cuando trabajamos con personas que tienen trastorno dual, si hay una cosa de la que siempre en cada intervención hacen hincapié, es en los solos que se sienten y sobre todo en la creencia de que lo que les sucede es algo muy particular y solo propio. Esa soledad que está invadida por ese miedo absoluto de que de aquí no voy a salir. Si es difícil para una persona con un diagnóstico de salud mental salir adelante, ¿cómo voy a salir yo si además de un problema de salud mental me dicen que tengo un problema de adicciones? No tengo vida, no tengo posibilidad de recuperarla. Lo más probable es que mi idea de mundo acabe aquí justo en ese momento. Y es ese espacio donde tenemos que tener muy conscientes porque las posibilidades del riesgo suicida vienen después del diagnóstico. Y los 6 meses después de un ingreso en un centro hospitalario. Son evidentemente importantes. El tratamiento. Le hacemos una hoja súper bonita y le contamos a Laura que necesita abordaje integral, psicoterapia, terapia familiar, hábitos saludables, esa medicación evidentemente porque hay que controlar el craving. Claro, es una receta que a simple vista, con eso, lo tenemos hecho. Pero estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos y estamos hablando de diferentes aristas y características que tiene cada sujeto y no es tan sencillo. El abordaje, la psicoterapia, la terapia familiar es súper importante porque la familia de Laura tiene que empezar a entender que su Laura ya no está y de esta Laura nueva necesita otras cosas y va a necesitar otro soporte. Y a veces el trabajo con la familia es tremendamente también doloroso porque es como un duelo. Viven muchas veces como un duelo esa pérdida de la idea que tenían de su familiar y tener que de alguna manera tenderle la mano a este ser nuevo, por decirlo de algún modo, que se ha colado en su familia. Y el trabajo en terapia familiar es tremendamente importante. Sin abordaje e intervención familiar es muy difícil el proceso de reinserción, de recuperación, de estabilización de una persona que tiene un problema de trastorno dual. Laura siempre le llama la atención esa frase que le dijeron. Le dijeron, no estás sola, estás luchando con 2 batallas. Y ella pensó, yo no quiero ser el mejor guerrero de Dios, yo quiero seguir viviendo mi vida, no quiero ser guerrera de nada, pero no le queda otra opción. Pero por lo menos
de algún modo ya no se siente tan sola en ese proceso. Y luego le hacemos otra receta. Y la recuperación pasa por aprender a sentirse bien sin consumo, recuperar vínculos de rutinas, sueños y volver a confiar en sí mismo. Bonito, rapidísimo. Yo se lo cuento a Laura y Laura pasado mañana ya me viene diciendo, toma, lo tengo, aquí estoy, soy la Laura de siempre. Enfrentar a la persona a todo ese recorrido de recuperación es como si ven el abismo. Lo ven tan lejano, tan poco probable, tan imposible, tan falta de fuerzas, de herramientas, de ganas, de motivación, que le genera mucha más ansiedad. Y viene el problema de que las recaídas se producen de manera mucho más asiduas. Por lo que tú consideras que le vas a dar una receta del proceso de recuperación que la va a motivar, en muchos casos lo que genera es mucha más angustia, mucha más ansiedad por el miedo a no conseguirlo. Y no conseguirlo en este caso no solo para ella, sino conseguirlo no solo para su familia, porque su familia se ha visto absolutamente detonada por la historia. No hay milagros. Hay días buenos, días malos, días peores y días muy, muy, muy malos. Cada paso cuenta, evidentemente, pero el proceso de la recuperación del trastorno dual no es lineal y tenemos que tener en cuenta que de manera transversal se afectan muchísimos factores. El diagnóstico de Laura, que veo que no se me ha olvidado contaros, fue diagnóstico de trastorno, no fue diferencial, fue un diagnóstico primario, ¿no? Es depresión primaria con consumo secundario sin rasgos psicóticos. Y ella se agarraba a lo de sin rasgos psicóticos como una alegría, como diciendo, bueno, esto ha podido ser peor. Y lo utilizó mucho en ese proceso de recuperación. Estaba todo el rato diciendo, si no tengo ideación psicótica, pues entonces no estoy tan mal. ¿Cuál es el problema de eso? Que entonces me hago la trampa y hago como las pistolas estas de la ruleta. Después de cada consumo me observo a ver si de repente tengo algún rasgo psicótico. Como no me pasa, sigo consumiendo. Como no me pasa, al final me siento inmune. O sea, si tengo un trastorno depresivo primario y un consumo secundario, pero no tengo rasgos psicóticos. Entonces, contra todos esos elementos, hubo que ir trabajando para que de algún modo ella fuera encontrando la manera de ir recomponiéndose. Y aquí sí quiero hacer hincapié en una cosa importante. Todos conocemos una Laura, y cuando yo hablo de conocer una Laura, no hablo de conocer a alguien que tenga evidentemente un diagnóstico de trastorno dual, pero sí todos conocemos a alguien que de algún modo está pasando por un mal momento emocional y no observamos muchas veces lo suficiente los pequeños detalles. Las madres dicen que ojo de loca no se equivoca, pero los ojos de los docentes, los profesores, se acercan bastante. Y son de los primeros que dan la voz de alarma cuando algo con un chico no está o con una chica no está funcionando. Son los primeros que a través de lo académico, de alguna manera te ponen en alerta. Porque Laura puede ser el hijo de tu vecina, que siempre que entrabas y veías que ibas a abrir, ponía el pie para que entraras en el ascensor con él y que de repente se echa hacia atrás y deja que la puerta se cierre. Esos pequeños cambios, esas pequeñas señales nos deberían abocar a hacer preguntas, a hacer una pregunta corta y sencilla, que es ¿cómo estás? Ay, sí. Pregúntale cómo estás a un adolescente. Claro, te puedes llevar el zasca del año, te puedes llevar un sonido gutural, te puedes llevar un no me rayes, un déjame en paz, un portazo.
pero lo importante no es la respuesta. Lo importante es que cuando tú le preguntas cómo estás abriendo ese espacio para que en algún momento él tenga o ella tenga la posibilidad de comunicar lo que le pasa. No tiene que ser de inmediato, no tiene que ser en ese momento, pero tú abres ese espacio para que no haya ese sentimiento de soledad, para que no haya esas horas scrolleando, buscando una respuesta que al final quizás lo que necesitas solo es un poco de acompañamiento. Entonces, aunque seamos susceptibles de recibir una respuesta no agradable o no querida, preguntar a alguien que de alguna manera estamos notando diferente cómo estás, es una manera de hacer prevención. Y luego, digo, es que no tenemos tiempo. El Louvre lo robaron en 7 minutos. Tiempo hay. Es muy difícil, pero tiempo, si hacemos un esfuercito, lo encontramos. El viaje de Laura no acaba con un final feliz. No es un final de película, la vida real no funciona así. Pero ahora por lo menos ella está acompañada, intentando desarrollar herramientas, intentando asumir el cambio que ha dado su vida, el cambio que ha dado su entorno y sobre todo las cosas a las que se tiene que enfrentar ahora de una manera diferente. El trastorno dual es complejo, pero no imposible de superar, con atención temprana, con esa mirada diferente, con los recursos. Y aquí ya te podemos hablar de diferentes comunidades, que yo ayer me he quedado loca con un recurso que tienen aquí. Yo vengo de Castilla y León y allí no se tiene. Y enhorabuena, ¿dónde está la compañera? Si la veo por ahí, porque estáis haciendo un trabajo maravilloso. No en todos los sitios tenemos ese recurso. Y con los recursos adecuados, claro que se puede salir. El trastorno dual no es un final. Es un nuevo comienzo, es una historia de humanidad, de resiliencia y de esperanza. Es una historia de humanidad para aprender a mirar con un poco más de empatía. Es una historia de resiliencia porque al final, a pesar de la oscuridad del diagnóstico, del síntoma y de no quedarnos en ello, se abre una puerta para poder recuperarse. Y de esperanza porque siempre que haya una mano que acompañe, tenemos muchas más posibilidades de salir. Todo lo que se cuenta, todo lo que se carga a medias pesa menos. Muchas gracias. Gracias por acompañarme. Gracias por acompañarme no a mí, por acompañar a Laura en esta doble mirada y gracias por acompañarme a ver y a entender y sobre todo a que la idea no es cambiar el mundo, pero cambiando la mirada de lo que observamos podemos hacer un poquito por los que están sufriendo. Por eso mi intención era que esta doble mirada, esta manera de ver diferente el trastorno dual os llegara. Así que gracias por acompañarlo a Laura en esta doble mirada. Perfecto. Perfecto. Qué bien. ¡Ay, qué bien! ¡Ay! En tiempo tenía... No me lo creo. Alejandra ha dicho que te digo yo que acabo para y media ha terminado. Muy bien, Alejandra, es que ricasco a ti y un poquito también a Laura por estar aquí con nosotras esta mañana. Se nos ha ido Arach, que yo creo que igual había alguna pregunta para él. Vamos a excusarle un poquito y también vamos a... Arach, por si acaso hay alguna pregunta, que igual nadie tiene ninguna sugerencia. Os pido, por favor, Alejandra y Arach, subís si queréis conmigo al escenario. Podéis ocupar los lo que no sabes, que igual no estáis microfonados. ¿Tú, Arach, tienes micrófono? Cogemos uno de mano. Y tenemos también, creo que algún micrófono de mano para la sala, ¿verdad? Pues nada, se abre un turno de ruegos, preguntas, sugerencias, aclaraciones, necesidades, que sabemos que muchas y muchos de los profesionales que nos visitáis esta mañana tenéis también la necesidad a veces de
de compartir con nosotras vuestro día a día. Es verdad que nos da un poco de pena porque siempre como a esta hora nos faltan las instituciones, los y las políticos que se van muy pronto. Yo creo que tienen muchas obligaciones, entiendo que para echarnos una mano, y sé que hay muchas veces que por nuestra parte, por la parte de ese sector 3, pues a veces está bien que se nos escuche. Mano alzada, micrófono en mano, ¿alguna cuestión? Recordamos también todo ese recorrido que nos hacía Arach en torno a las adicciones sin sustancia, dándole otro punto de vista a esa palabra, y ese trastorno dual para muchos y muchas desconocido de la mano de Alejandra. Ahí al fondo tenemos una mano alzada. Ahora voy a hacer así como en First Date. ¿Para quién va la pregunta? Ah, no, en cifras y letras era, perdona. Adelante. Es para Alejandra. No estoy de acuerdo con que el final no haya sido feliz. ¿Qué es un final feliz? Bueno, porque quizás todo el mundo esperaba que Laura estuviera perfectamente, que hubiera recuperado absolutamente toda su vida y que hubiera podido siquiera hacer la selectividad. Pero sí es esperanzador. No es feliz, pero sí esperanzador. Porque ella está en ese proceso. Es probable que no lo consiga, tampoco nos vamos a engañar. Es probable que la enfermedad la acompañe o la sintomatología la acompañe en su vida mucho más de lo que a ella y lo que a cualquiera de nosotros nos gustaría. Pero lo que sí no va a dejar de estar presente es el acompañamiento. ¿Alguna otra cuestión que queréis compartir? Arach, igual es tu momento para todo lo que te has dejado. No, pero el micro te lo facilitamos y creo que estaban por aquí también tus apuntes. O sea que, sí. No sé si querías añadir alguna cosita más, Arach, que sé que, sobre todo en el tema de las conclusiones, había bastantes que se nos quedaban por el camino. Quería hacer una consulta. Adelante. Hola, una consulta. Lo que pasa, Arach, es que quedé con la duda un poco del estudio que mostraste con respecto a la adicción del habla. No sé si, creo que vi bastantes estudios con respecto a las otras adicciones extrañas y quería ver si tú estás un poco de acuerdo con eso y cómo se podría afrontar esto del habla, si lo podrías explicar y desarrollar un poquillo, porque la verdad que no logro ver el tema de propiamente así como adicción, porque en el fondo si las redes sociales de alguna forma te aíslan, el tema de dialogar, ¿cierto? De alguna forma te uniría, de alguna forma verlo, pero no sé si lo puedes enfocar un poquillo. Gracias. Igual te voy a pedir un poco más de explicación. No sé si, perdón, si te he oído bien. No sé si quieres más explicación o que comparta mi visión respecto a la IA, redes sociales. No sé un poco dónde. Había un estudio que mostraste como de distintas otras adicciones a las habituales conocidas. Y entonces hay una que me llamó la atención porque tenía varios estudios, entre comillas, o sea, entre paréntesis, que hablaba uno del habla. Adicción al hablar. Sí. Y entonces quedé con la duda un poco porque el tema de las redes sociales, ¿cierto? Te aíslan un poco, ¿cierto? Te provocan aislamiento, te provocan el no comunicarte. Y la adicción a hablar me causó, tengo el entrecableado ahí, que no sé si te puedes desarrollar un poco en ese tema. Bueno, respecto a redes sociales, primero vaya un poco el titular de que, bueno, pues no se puede considerar tampoco, ¿no? una cuestión adictiva. Otra cosa es que destinemos mucho tiempo o lo hagamos con mucha frecuencia. Yo no soy muy experto en redes sociales porque básicamente no las utilizo y no tengo. Sí que me ha parecido observar a lo largo del tiempo que ha habido una evolución en la cuestión de las redes sociales y que cada vez son menos sociales y son más redes. Me explico un poco, ¿no? En mi cabeza esto surge un poco con Facebook, ¿no? Donde se supone que
el motivo de participar en ellos, poder conectar con personas a las cuales creo que tú sigues, ellos te siguen. Si hay una especie de match ahí, pues ya puedes ir entablando comunicación con ellos, ¿no? Sobre todo a través de textos. Pero luego entra la cuestión de la imagen, ¿no? Donde ya nos vamos dando cuenta de que, bueno, pues una imagen vale más que 1000 palabras, que traslada mucha más información tal vez que un texto que pues en Twitter no sé si estaba limitado a 140 caracteres o cosas así. Y entonces esto hace que se consolide esta idea, ¿no? de que esta imagen es lo que la unidad comunicativa en sí, ¿no? Después de esto hemos pasado a los vídeos, todavía dan muchísima más información. Pero en el sistema en el que estos vídeos se inscriben, no es el mismo sistema, este original, en el cual yo sigo a alguien, ese alguien me sigue, compartimos, sé quién es esta persona, sino que es lo que se llama ahora un contenido desligado. Es decir, tú estás siguiendo a gente a la cual no te une nada, aparte de el interés por poder ver esos vídeos. La mayoría de uso que se hace tiene que ver con ese scrollear, tiene que ver con ver vídeos de gente en la otra punta del mundo haciendo cosas más o menos divertidas o, no sé, sobre todo bailes mucho. Y por eso mi sensación es que se ha perdido esa parte de redes sociales para quedarse más en una cuestión de redes, es decir, de un lugar en el cual yo estoy expuesto a contenido desligado de mi realidad, porque no tiene que ver con los amigos, porque hoy en día la mayoría, según tengo entendido, la mayoría de vídeos que te propone el algoritmo, de cosas que te propone el algoritmo, no tiene que ver directamente o no tiene por qué ver con las personas a las que tú sigues incluso. ¿O por qué a veces me envía de unas personas que sigo y de otras no me ha mandado un vídeo en no sé cuánto tiempo, ¿no? Yo esto un poco no tanto desde la experiencia, sino bueno, pues echándole un vistazo a lo de las redes. Entonces creo que esa cuestión de que el contenido sea desligado de las personas a las que antes esto me unía, creo que es un poco lo perverso ahora mismo del estado de la cuestión, de cómo estamos viendo vídeos, los adolescentes están viendo vídeos detrás de los cuales pues están pues hay empresas detrás, hay marcas y hay una intención de vender cosas y hay una intención de monetizar muchos de esos vídeos y mucho del contenido que hay ahí, ¿no? Y el estar expuesto a eso hace que, con esto que unía yo al principio, con esta reflexión de dónde está metido el mundo adulto, que probablemente el hecho de conformar mi identidad, de llegar a situarme en quién soy yo y qué no soy yo, pues pueda estar muy influenciado por estas cuestiones. No sé si he aclarado o he venido a liar la cosa un poco más. No sé si va por ahí la pregunta tampoco. Sí, te acercamos. No, Arach, tú quédate, sí. Pues mi duda era un poco para Alejandra, pero también está un poco relacionado con lo que ha hablado Arach, porque a mí me venía un poco la duda esto de la patología dual, precisamente con lo que ha estado hablando Arach de las adicciones sin sustancias. No sé cómo de común será un diagnóstico de patología dual donde la adicción sea sin sustancia y cómo se interviene en eso o cómo se gestiona eso, porque entiendo que las adicciones sin sustancia igual más comunes van por la ludopatía, apuestas, pero incluso igual videojuegos o redes sociales en los que igual esto mismo que puede permitir conectar a la gente sea precisamente lo que ha generado ese problema, ese exceso de conexión, un poco lo que estaba comentando ahora Arach también. Entonces, no sé cómo se intervendría en algo así, porque entiendo que no es ni tanto ni tan calvo, entonces, ¿cuál es ese punto medio o cómo abordar algo así donde en una cosa que para los adolescentes es tan importante como esta identidad, estas redes sociales, donde ahora mismo está como todo el panorama relacional? ¿Contesto yo?
No se suele encontrar un diagnóstico de trastornos duales con adicciones sin sustancia. Y en el caso del que comentas sobre las pantallas, cuando hay un uso abusivo de las pantallas o hay un proceso de aislamiento por el uso de pantallas, la intervención tiene que ser con la modulación. No puedes desaparecer la pantalla de su vida, la necesitan para el team, para presentar los trabajos en clase. No puedes desaparecerla. Entonces, el trabajo en este caso, la intervención que se hace, tiene que ver con aprender a modular. Evidentemente no es sencillo, pero lo que no puedes hacer no es como cuando es una sustancia que la respuesta es la abstinencia. Cuando se trata de adicciones, de conductas comportamentales riesgosas, la modulación es realmente el fin de la intervención, porque no puedes alejarlo del mundo. Con móvil va a tener que vivir. Entonces, esa intervención en la modulación de la conducta es el proceso que se hace para alejarle de la conducta complicada o, en este caso, que puede tener componentes adictivos. Y nada. ¿Hay una compañera allá arriba? Hola, bueno, en primer lugar, muchas gracias a los dos, ha sido muy interesante. Y sí que tenía una pregunta para Arach, y es que, bueno, el tema de las adicciones sin sustancia siempre me ha parecido muy interesante. Y también me ha gustado mucho la crítica que haces un poco al modelo de Griffiths, que habla un poco de pues, la tolerancia, la pérdida de control, la abstinencia, todos esos ítems que marca como para clasificar una adicción, o para decir si hay adicción o no, que hay como tests que se pasan con esos ítems, y un poco la crítica a que, pues eso, que si tú pasas ese test teniendo en cuenta, pues eso, con cosas como, por ejemplo, de la vida cotidiana, como decías, el hablar o quedar con los amigos, tú pasas ese test y puede que te dé como una adicción. Entonces, ese tema me parece interesante y me gustaría preguntar ¿qué crees que es importante para diagnosticar una adicción sin sustancia realmente? ¿O qué es lo más relevante? ¿Las consecuencias negativas, por ejemplo? Hombre, yo lo articularía en el plano que comentaba, ¿no? A lo largo de la disertación. Esa mezcla de esas consecuencias negativas también depende de la dimensión de esas consecuencias negativas, ¿no? Yo, realizando esta ponencia, también pensaba, digo, oye, ¿una persona extremadamente rica puede tener un problema de juego patológico? Digo, alguien que no se le acabara mucho el dinero y que fuera, porque suele ser el principal problema que viene a originarse, tal vez cumpliendo las demás cuestiones que tienen que ver con la pérdida de control respecto a lo que comentábamos, ¿no? Al inicio, a todo, al mantenimiento, a la intensidad de la conducta, que tiene que ver con un deseo intenso, que tiene que ver con una focalización excesiva en el hecho, en esa conducta de juego. Tiene que ver un poco con la fluctuación del estado de ánimo. No lo sé. No tengo una respuesta clara para decirte, mía, pues, pero entiendo que esos ingredientes tienen que estar ahí. Que le tengamos que llamar adicción o no, pues esto ya es un debate que podemos abrir y que bueno, pues hasta ahora la cuestión, y por gente que ha dedicado más tiempo que yo a pensar en esto, han dicho, bueno, pues tenemos estos dos, lo que tiene que ver con los videojuegos y lo que tiene que ver con el juego patológico, ¿no? A mí, yo preservaría mucho la cuestión de llamar y de ampliar esa definición a muchas cosas, por los motivos que he expuesto, por la cuestión de la generalización de diagnósticos, de estigmatización, de que es algo que tiene una capacidad de generar inmovilidad en quien es diagnosticado, bueno, por estas cuestiones, ¿no? Estas no son las únicas formas de diagnosticar que existen. Es decir, hay otras formas de diagnósticos que incluyen las dimensiones relacionales, que incluye la cuestión más internalizante, que también pueden ponerse
digamos, en un primer plano, ¿no? Pero sobre todo yo ahora andaría con pies de plomo a la hora de generalizar mucho este diagnóstico. Pensaba en hace 2 veranos donde a mi hijo le podría haber calzado este diagnóstico de adicción comportamental por fútbol. Porque le apuntamos a un campus de fútbol, salía del campus de fútbol, quería jugar a fútbol, se hizo daño en el pie, quería jugar a fútbol, teníamos bronca porque yo no quería estar todo el día en el campo de fútbol, no hacía más que ver fútbol en casa, que no le había interesado hasta ese verano además, o sea, y realmente cumplía con muchas de estas condiciones, ¿no? Entonces, no sé, sobre todo tener en cuenta eso. Sí, es que, o sea, realmente... O sea, me parece muy importante lo que dices, porque eso de clasificar la adicción, o sea, es que ahora se están generando muchas adicciones, entre comillas, y hasta qué punto, pues eso, tratarlo con un profesional o no, el diagnosticarlo o no. Entonces, bueno, me parece un debate interesante y que está todavía como muy abierto, o sea, lo veo muy abierto. Y muchas veces cuando pregunto y demás, como que no hay como un consenso todavía, pues eso. Gracias. Gracias. ¿Alguna última cuestión que queréis compartir con nosotros? Yo en lo de fútbol no, Arach, pero en lo del porno... Uf. Claro, ese test entero. Bueno, no sé si queréis compartir con nosotros alguna otra cuestión, pregunta. Tú también, ¿no, Alejandra? Como se entere Laura. Bueno, y los padres de Laura. No, de verdad, muchísimas gracias. Luego tengo unas palabras también para vosotros. Tenemos desde... Ah, ¿tenemos una última pregunta? Perdona, sí. Perdóname, sí, discúlpame. Adelante. Hola, buenas. Yo quería hacer una pregunta un poco en torno a la adicción a las redes y al uso del móvil y así. No sé si es más una reflexión o una pregunta. Se me hace un poco complicado porque sí que pienso que en el ámbito familiar es muy importante trabajar eso, especialmente con el tema de los adolescentes. Lo que pasa... Cuando salió todo el tema de las redes sociales, de la tecnología y así, es verdad que estaban los adolescentes haciendo uso de todo eso y las personas adultas un poco más desconectadas, nunca mejor dicho, pues que podían hacer un trabajo desde ahí. Se me hace un poco difícil intervenir con las familias en este momento en el que hasta los adultos, los propios padres, tienen una adicción con el tema de las redes sociales y de la tecnología y ni siquiera lo ven como un problema. Entonces ahí veo esa dificultad de si ellos no son incapaces de identificar que ahí está ocurriendo algo, ¿qué trabajo podemos hacer con ellos de cara a sus hijos? Como quieras. Le entramos. Difícil lo que planteas, difícil. Tiene la dificultad porque primero tienes que tomar conciencia a la familia, a la parte interesada en este caso, de que tienen un problema. Y yo pongo un ejemplo muy sencillo. Y pongo un ejemplo que sucede con el bullying. Yo trabajo con menores judicializados y entonces estos menores cumplen medidas judiciales por diferentes delitos. Y las reacciones que te encuentras en una amplia gama con los padres, la primera es, mi hijo no ha sido. Mi hijo no ha sido, él no ha sido, es no sé qué, ese niño o esa niña ya tenía problemas de antes, ya me han contado a mí que tenían problemas con otras niñas. La víctima se revictimiza. Cuando hay un vídeo en que el vídeo ya se ve a tu hijo dándole patadas en la cabeza a otro niño, por ejemplo, el problema sigue derivado, porque el problema es, tiene unos amigos que lo llevan por mal camino. Se ha juntado, antes iba con unos niños súper buenísimos, pero ahora se ha juntado con unos amigos y entonces le han incitado y mira cómo ha acabado. Los chicos, los niños, en este caso, escuchan ese desplazamiento de responsabilidad, con lo cual, cuando trabajas con ellos, que ellos asuman esa responsabilidad es súper complicado, porque ya mi padre ha hecho así. Entonces, evidentemente, yo no voy a asumir lo que ni siquiera mi padre asume por mí, porque ahí, y yo creo que, y ahora respondo tu pregunta y ya no me alargo, hay que intentar que no se sientan juzgados. Cuando tú le hablas a un padre sobre el acoso que está su hijo pudiendo hacer, o por ejemplo, en este caso, que también tiene una conducta reiterada, obsesiva o demasiado fuerte con las pantallas, hay que evitar
que tengan la sensación de que se sientan juzgados, porque se ponen a la defensiva y no te dejan entrar. Entonces hay que culebrear muchísimo, no sé si se entiende un poco, hay que culebrear muchísimo en la intervención para colocarlos a ellos en una posición cómoda, que no sientan ese juicio y que te puedan de alguna manera servir de apoyo en ese proceso con los menores. Pero básicamente ese discurso, le están diciendo al hijo, escucha lo que te está diciendo el psicólogo mirando el móvil. Porque los hemos tenido en consulta. Te está diciendo el psicólogo, escucha, tú haz lo tuyo. Entonces, de alguna manera es que entrarles a ellos, intervenir con ellos, sobre todo sin que tengan esa sensación de que le estás enjuiciando o juzgando su manera de parentar. Porque así si no, te lo vas a encontrar de frente y no te permiten trabajar. Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas, ¿no? Y en esa necesidad de culebrear mucho. Mucho. Una visión útil, o que yo creo que nosotros solemos aplicar, es la que se refiere a ampliar el foco del problema, ¿no? Es decir, hombre, también partimos de que si un padre no ve problema en algo que hace él y que hace su hijo, difícilmente va a aterrizar en una intervención. Otra cosa es que igual por otros motivos, pues bueno, aparezca delante nuestro y tengamos que lidiar con eso, ¿no? Pero me refería un poco a la ampliación del foco, es decir, a abrir la perspectiva del problema hacia cuestiones más amplias. Poder escuchar a cada miembro de la familia qué es lo que le preocupa, de lo que está viviendo, qué cosas son las que les gustaría cambiar, en otras dimensiones, en lo relacional, en qué cosas, ¿no? Pero igual, pues no te va a decir, mira, pues lo de la pantalla me da igual, pero igual sí que me gustaría que nos relacionáramos de otra forma en casa. Igual sí que me gustaría que mi hijo me hiciera caso cuando yo le digo, oye, ven aquí, o haz esto, o haz lo otro. Igual sí que me gustaría poder pasar más tiempo juntos, que la comunicación fuera, en cierta manera, pues bueno, pues más adaptada a lo que somos como familia. Introduciendo, yo creo que esas variables, llegará un momento en el que esas variables que a ti te interesen tengan una conexión con, en este caso, un elemento común del uso de pantalla, ¿no? Con lo cual, decir, oye, pues si tú quieres estar más conectado, igual tienes que desconectarte de esto, cómo lo ves, cómo no. Pero en alguien que no ve un problema, el ponerle delante una solución, el ponerle delante planes de acción, el ponerle delante, pues es como darse cabezadas contra una pared, ¿no? Entonces, nosotros, o mi recomendación iría un poco en ese sentido. Muy bien, fijaros qué mal traído ahora, ¿eh? Vamos a pasar a la siguiente pantalla. Está fatal. Bueno, pido un fortísimo aplauso tanto para Arach Porras La Orden como para Alejandra Julio Berrio, dos psicólogos que han estado con nosotros en esta primera ponencia. Queríamos poner también el acento en la primera persona, porque, claro, cuando uno hace una ponencia, aunque gracias por presentarnos a Laura, de verdad, Alejandra, pero a veces nos falta poner el foco en la primera persona. Tenía dificultades, lo digo así abiertamente, en cómo presentar a Yeray. Claro, venga, empezamos por el diagnóstico. Pum. No, vamos a empezar por la parte más sórdida. Vamos a empezar por el final. Vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por su madre. Vamos a empezar... Pues casi es mejor que se presente él. Antes sí que les diré 3 cositas. Fijaros, tiene 43 años, es natural de Vitoria, nació un 1 de agosto. Según su madre, pesó 4 kilos 835 gramos y midió 54 centímetros. Ahora, lo dice Feli, no lo digo yo, ocupa un poco más, pero cree que es por su corazón, que es muchísimo más grande. Es diplomado en trabajo social, pero tiene estudios en sociología. Yo no les voy a hablar del diagnóstico, yo les voy a hablar de una persona que cree, y hoy os lo va a contar, en las segundas oportunidades y que piensa que este encuentro se va a convertir en una nueva oportunidad. Así que un fortísimo aplauso para Yeray Durán. Bueno, y además, hola. Te voy a dar un abrazo. Hola, Yeray. Y además le he dado clases de spinning hace 6 años durante otros 6. Y bien a gusto, la verdad que sí, ¿no? Las clases de spinning me aportaban mucho. Estaba muy contento yo cuando salía, sobre todo cuando terminaban las clases.
Porque al principio era un poco duro, ¿eh? Y luego no te digo nada, cuando subía a 16 a 18 ya, uff, o te quitaba el sillín para pedalear, ¿te acuerdas? O te colgabas de la viga. Que no hemos venido aquí para hablar de mí. Yo me divertía, la verdad que me divertía. Si hubiera cambiado algo era pues el volver al gimnasio, me hubiera venido muy bien. Ahí te sentías desgastado, digamos, sí, por el ejercicio. Era feliz, realmente ¿Y ahora, cansado Yeray, pero feliz. ¿Ahora cómo estás? Hombre, pues yo tengo mis días que estoy bien, otros días que no estoy tan bien, otros días pues que, yo qué sé, que un poco más decaído, de que te parece poco lo que haces, porque claro, después de mi diagnóstico llevo una vida un poco muy tranquila. Pues me levanto, desayuno, hago mi cama, leo mis podcasts, a la tarde si tengo tiempo pues me voy un rato a dar una vuelta por ahí, a leer a la biblioteca, leo todos los días el correo, o sea que estoy actualizado. Vamos, hago cosas sencillitas porque no me gusta agobiarme y atisbarme, que eso a veces genera una carga y es una carga pues que tú te la quieres quitar, o sea, que está ahí, ¿no? Que no te beneficia. Quieres llevar una vida tranquila, quieres hacer cosas nuevas, quieres ahorrar para comprarte un piso, para viajar, para descubrir mundo, no sé, cosas de ese tipo. Te escuché ayer en la radio, enhorabuena por la entrevista, ¿eh? Sí. Estuvo muy, muy bien y luego además, como somos los periodistas, le ponemos ahí la musiquita y parece otra cosa que no. Sí, es verdad que hablo un poco por encima y no doy mucho detalle, pero bueno, oye, tampoco estuvo mal, ¿no? Lo dijiste todo, macho, no te quedó nada. Dijiste que el diagnóstico es un trastorno bipolar. Sí, bueno, primero me diagnosticaron un brote psicótico, luego trastorno bipolar y luego pues alguna trastorno esquizoafectivo, aisladamente, y ahí va un poco la cosa, ¿no? Pues la medicación que tomo y todo. Ese es el diagnóstico. Sí. ¿Y el pronóstico? Pronóstico. Ostras, ¿A qué te refieres? Jodido, ¿eh? Ahí me has metido una nueva. Yo no me la esperaba esta. Bueno, muchas veces cuando nos dan un diagnóstico nos dicen qué nos pasa, supuestamente qué nos pasa y cuál es el tratamiento. Ajá. Y luego el pronóstico es uno, entiendo, o una en su casa cuando dice ¿y a partir de ahora qué? Entonces, ¿a partir de ahora qué? ¿O cómo, mejor dicho? Pues a partir de ahora ir mejorando, ir quitando las adicciones de lado, dejándolas de lado, para poder llevando una vida lo mejor posible, lo más pues adaptada a ti o más lo más simplificada, lo más sencilla, ¿no? Y poco a poco ir descubriéndote, poco a poco ir mejorando muchos aspectos pues que te han llevado a no estar bien, a la enfermedad mental, a la carencia de salud mental, y en esa mejora pues el encontrar pues solución y bienestar para ti, bienestar para tu entorno, para tu comunidad, para tu familia, para tus amigos, tus amistades, ¿no? Pues claro, tus amistades quieren ver una persona sana, no quieren ver, y tu familia sobre todo, ¿no? No quieren ver cualquier cosa, o sea, vamos, te quieren ver bien de salud, bien a nivel mental, ocupado y así, ¿no? Vamos, que me quedo un poquito corto, ¿no?, con lo que quiero expresar. Hombre, eso es súper pronóstico, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Sí, bueno, no es fácil, ¿eh? No es fácil llegar a estar estabilizado y mi recuperación en concreto ha sido muy lenta y muy larga. O sea, yo no me esperaba que me iba a costar tanto recuperarme. O sea, todo lo contrario. Yo digo, mañana estoy bien, ya mañana estoy galopando. Estoy ya como Iñaki, ¿no? Ves a Iñaki y dices, pues sí, es súper fácil, ¿no? Aquí presentar un programa lo hace cualquiera. ¿Un programa? Eso es de... Y no es así, todo lo contrario. Yo he venido aquí casi durmiendo, mirando la hora del reloj 3 veces durante la noche. Y yo. He desayunado a toda leche, he venido para aquí andando pues por entrar un poquito ya en calor. Y cuando he llegado aquí he visto toda esta gente, he dicho, me toca a mí hablar y me da algo, es que me desmayo. En la universidad nunca era capaz yo de tener una exposición de cara al público. O sea, yo me trababa mucho, yo era muy nervioso, no se me daba bien. De cara al público yo era nefasto, vamos. O sea, igual a nivel de café, mesa de 4, bien. Ahí me explayaba de maravilla, pero de cara igual a 400 personas... 450. Vamos, o sea, si hoy consigo meter 4 frases bien, o sea, milagroso. Pues ya llevas unas cuantas, ¿eh?
milagroso. Y bueno, sí, el trabajo social es una carrera que tienes que tener mucha facilidad de diálogo de cara al público, de cara a la gente, ¿no? De poder expresar, de poder desarrollar argumentos y tal, ¿no? No vale cualquier cosa, no vale, yo qué sé, lo primero que te venga a la cabeza. Tienes que dar un mensaje que tenga que ser, ¿no? Un mensaje... Me gustaría saber, Yeray, cómo empiezan los primeros síntomas. Tú te empiezas en el viaje de fin de curso a fumarte el primer porro con el alcohol, te lo pasas súper guay, de risas, tal y cual, ¡guau! No sé qué, mira qué pedo, qué tal. Cuando te quieres dar cuenta, pues ya te estás metiendo la primera raya y ya es al mes siguiente la siguiente. Y bueno, cuando empiezas a tener dinero, pues ya tienes más disponibilidad, ya es más la cantidad que consumes y empiezas a tener los primeros problemas, lo dejas con la novia, lo pasas súper mal. Ese camino te induce a, por lo que le pasaba a Laura, ¿no? En el ejemplo de Alejandra, que, joder, pues no dejas de consumir. Tienes dinerito, guardas algo y un fin de semana te vas de fiesta, pero es que no es un fin de semana, porque como siempre te quedas a medias, quieres repetir. Y la repetición está un poco la adicción, ¿no? Como empiezas a abrir la puerta a eso, a ese mundo, y cómo continúas en esa línea, ¿no? Y eso, pues es realmente... Es caótico cuando empiezas a estar malo, no sabes lo que te pasa, tienes hepatitis, te fumas un porro, te sientas fatal, pero igual al mes siguiente quieres volver a repetir. Y es que no puedes parar, porque dices, joder, ¿y ahora yo cómo paro? Pues tienes mucho tiempo libre, mucho tiempo en el que estás solo, y dices, joder, pues me voy a fumar un canuto, volver a sentarte mal, ya de cansancio lo tienes que dejar, y eso genera también una ansiedad en ti y tal. ¿Cuándo o cómo es el clic ese para decir necesito ayuda? El clic lo dice tu familia. En mi caso lo decía mi familia, es que no estás bien. Es que, joder, si llevas ya 3 fines de semana que te has venido a las 7 de la mañana colocado, pero bueno, y ya es que no sabemos qué hacer contigo, porque es que estás cogiendo una rutina y una línea pues indeseable, vamos, que estás dejando de ser tú, los domingos estás malo en la cama, dolor de tripa, que estás hecho un Cristo. Entonces, claro, tú no lo sabes, pero pues llegas al médico, el médico pues te diagnostica, te ve, te analiza, tienes que ingresar, y eso es duro, porque cuando subes, estás en un medio como la 7ª planta o tal, pues arriba hay muchos problemas también, hay gente con problemas. Entonces, de hacer una vida en libertad, hacer una vida encerrada, hay un cambio que supone pues que te tienes que adaptar un poquito a otras condiciones, ¿no? A ser pues, lo más detallado posible pues, para que el profesional pueda llegar a ti en medida de lo posible. Pues mira, me duele la cabeza, pues mira, me duele el estómago, pero te tienes que explicar bien, no ahora pues yo qué sé, porque estás un poco irascible, la pagas con el médico. Pues no, eso no debería ser así. Porque ellos hacen su trabajo y están para lo que están, no están para que tú le chilles o yo qué sé. Pero bueno, tienes que tener en cuenta que tú también llegas en unas condiciones y tú pues no estás bien, ¿no? No estás bien, vamos, o sea, que se le ocurre de buenas a primeras, yo qué sé, soltar cualquier cosa a un médico, ¿no? Pues no, el médico no se lo merece, ¿no? Que ese trato, esa... No sé cómo decirlo, ¿cómo lo dirías tú, Iñaki? Hombre, también te digo que entiendo, van preparados para todo, ¿no? Bueno, entiendo, sí. No lo sé. Yo la primera vez que ingresé subía atado. Entonces, claro, para mí es un poco shock, ¿no? Aquello, porque yo lo recuerdo y la primera estancia fue un poco larga. O sea, yo fui viendo altas unas cuantas hasta que yo pude salir un poquito a casa y tal. Recuerdo que mi madre venía a traerme calzoncillos y tal. Joder, pues, me dejaba en ridículo. Joder, yo lo pasaba fatal, ¿no? Bueno, tuve suerte que luego pues a la salida puedo ir al centro de Foronda, pero bueno, tú eres un poco joven y pues alguna recaída tienes y
a pesar de que ahí hay bastante instrucción, bastante disciplina, bastante profesionalidad, no sé cómo decirlo, ¿no? Y te puedes mantener, si tú quieres, te puedes mantener abstemio en abstinencia durante mucho tiempo. Lo que pasa que yo qué sé, que hay veces que puede contigo, ¿no? El impulso puede contigo y que tiras para donde no tienes que tirar. Pues, si yo ahora tengo dinero, yo total, hasta que me compre un piso o lo que sea, pues me puedo permitir algún lujillo, me puedo permitir alguna fiesta, me puedo permitir salir, tal. Y luego descubres con el tiempo que no te hacía tanta falta salir, que con ir al gimnasio, ir a la biblioteca, darte una vuelta, un viaje para aquí o tal, pues puedes ser incluso más feliz, ¿no? Y tener algo más de dinero y el dinero darte un poquito más de autonomía y entrar en una dinámica sana, no tener por qué tirar a consumos y a ambientes tóxicos y cosas de ese tipo. ¿En qué te has apoyado en todo este tratamiento? La familia me ha apoyado un montón, o sea, el aprovechar el tiempo también, es decir, bueno, yo salí de Abeguía en el 2016. ¿Estuviste 3 años? Estuve internado. 2 años y algo, 2 años largos. Y cuando salí un poco verde, pero bueno, pero a base de tener esa libertad de decir, bueno, pues hoy voy a quedar con un amigo, hoy mañana a la mañana pues voy a desayunar fuera o voy a ir al gimnasio, me apunto al estadio y yo qué sé, hoy voy a darme una vuelta, aunque sea a nadar 20 minutos o cosas de ese tipo que es que, no sé, el de estar encerrado y de estar limitado a tener tu propia libertad, aunque sea un poco controlada y aunque no sea una libertad ahí eclosionante, por lo menos tienes libertad dentro de lo que cabe. Y si la aprovechas, pues te puede reportar, ¿no? Y hacer autocrítica, decir, pues hoy está un poco vagueta, a ver si mañana salgo un poco más, o yo qué sé. ¿Y qué es lo que te ha fallado? O en todo este proceso, todo el tratamiento, ¿qué es lo que más has echado de menos? He fallado yo, porque si de un primer momento yo tendría la fórmula o la conciencia, la razón de ahora, pues yo muchos errores hubiera quitado de en medio, vamos, o sea, lo hubiera de primeras, lo hubiera, ¿cómo se dice?, remendado desde el principio. Pero, claro, pero es ¿cómo vas a remendarlo ya? Claro. Ya una vez que pues has consumido, has tenido problemas y tal, pues por lo que has hecho en el pasado, pues darle una vuelta, asimilar los errores y en un futuro no cometerlos. Porque se puede vivir una vida impresionante. Según yo veo ahora mismo la realidad, puedes vivir una vida muy, muy bien, con poco y tener una calidad de vida muy buena. Pues yo hace poco he estado, por ejemplo, en Marinador con mis padres, se tienen apartamento en la playa y, joder, pues un día me cogí a la bici, otro día... ¿Eso sigue abierto? Sí, sigue abierto. Sigue abierto a pesar de que, claro, no han construido lo de Marina Golf, eso está parado y la gente, a muchos se han ido. Muchos han dicho, si no me ponen a mi Marina Golf, yo me voy de aquí, ¿no? Y se han quedado muchos pisos vacíos. Pero bueno, sí que es verdad que en septiembre eso es un pueblo fantasma. Pero bueno, a mí me vale para cuando baja el vecino a la piscina y hablo un poco con él, y otro es historiador, te da una vuelta a tu conocimiento y, joder, la gente te aporta un montón. Y no estás solo, ¿no? Estás en contacto, ¿no? Mientras que te estás pegando el baño, estás con unos con otros, ¿no? Y, joder, luego siempre te queda ese recuerdo de la gente, de lo que te cuentan y tal. ¿Eso es lo que ha vuelto a tu vida? Quiero decir que... Sí, la vida social. Que la tenía muy olvidada, que yo he vivido muy solitario, muy solo, de mandar un mensaje, un WhatsApp, algo específico y ya está. El tema de las amistades las he tenido muy aparte, ¿no? Por todo este tipo de los ingresos y todo esto. ¿Cómo es la curva de las amistades? Quiero decir, ¿perdiste a unas, recuperaste, has vuelto a...? La amistad te va a dar lo que tú le dediques a ellos. Si tú le dedicas tiempo, pues la amistad te va a dar tiempo. Si tú los tienes un poco olvidados, pues la amistad te va a dar un poco de lado, ¿no? Pero es normal porque ya mis amigos trabajan, muchos tienen hijos y quedar un fin de semana pues para tomar algo o lo que sea es un poco incluso difícil, ¿no? Y bueno...
¿Sigues con los mismos amigos de toda la vida? Yo creo que sí, vamos, yo sí que mensajeo y tal. Ahora tenemos una cena el día 20, luego de la radio tengo una el día 26. La radio también me ha dado un poco de vidilla, ¿no? en todo esto, ¿no? El poder ir haciendo cosas desde mi casa y ir presentando programas por mi cuenta, ¿no? Con un poco de pausa y con ellos sabían tranquilidad. de tu salud mental? Sí, bueno, sí, pero bueno, de todo esto se saca experiencias. Vamos, que nadie me achaca nada, todo lo contrario. Me animan a seguir, me animan a participar y me tienen en cuenta. Hay un chat principal y yo por la calle me encuentro compañeros y me paro a hablar y estoy un ratito hablando con unos, hablando con otros. Y luego también la radio lo que me ha dado es profesionales que del mundo de la música, pues sí. Es que no lo hemos explicado. Que Geray, cuando dice lo de la radio, se refiere a que tiene un podcast. Y es un podcast donde él va un poco investigando sobre diferentes músicos y hace entrevistas. Es semanal. Bueno, yo lo que he ido es... tenía una pila de músicas bestial y lo que he ido es recabando música, hago un podcast en el que mezclo interpretación con más de 20 tendencias, porque pues no siempre sea la misma música o la misma tendencia o el mismo rollo, ¿no? Que tenga un poco de variedad. ¿Y cómo te ha ayudado eso? Me ha ayudado pues, a hacer un poquito de feedback y de regresión de cuando yo escuchaba música que flipaba con este, flipaba con el otro, que si Nirvana no sé qué, Jim Morrison, tal y cual, ¿no? Entonces, claro, la radio me ha dado la libertad de poder promocionar músicos y música un poco personal, ¿no? Que he ido yo oyendo a lo largo de sobre todo de mi juventud, ¿no? Que es donde más ha influido en mí la música, la moda y todo esto. La música para mí siempre ha sido algo, o sea, súper como el comer, como el dormir, ¿no? El tener un espacio musical en mi vida ha sido crucial para la motivación, para los días pues que yo qué sé, no tienes nada que hacer, para estar un día tirado oyendo música o mientras que estás haciendo las labores tener música de fondo. Y yo lo que quiero es transmitir a la gente que oye el podcast pues una forma diferente de hacer Radio Fórmula, ¿no? De hacer algo diferente. No tiene que ser todo tertulia, no tiene que ser todo debates, todo lo de siempre, ¿no? No tiene que ser siempre todo lo mismo, ¿no? Tiene que haber variedad. Y hay que trabajar en ello, ¿no? En la variedad, en lo que uno siente, lo que a uno le motiva, lo que viene de mi pasado, de mí. O sea, la música no es mía, evidentemente la música son músicos pues, Reino Unido, Estados Unidos, de por aquí, de Alicante. Vuelves a recuperar una afición, sí, pero esta vez bien hecha. Sí, eso es. Dices, no vale cualquier cosa, porque yo sé que hay podcasts que han aburrido, que no... Vamos, bueno, ensayo-error, eso pasa mucho. Pero por otro lado, pues eso me ha permitido profundizar y hacerlo mejor. Es decir, pues esta música no, esto sí, y ir seleccionando y tal. Y poco a poco pues voy mejorando, porque yo ahora mismo soy un poco amateur, no soy profesional, vamos, ni mucho menos. Pero bueno. Diles el nombre del podcast, que tiene 450 Pero el momento que yo estoy haciendo el podcast estoy concentrado, estoy como pilotando mi nave y me gusta, me da coordinación, me hace pensar, me reporta al pasado, no sé, a mí hacer este Déjame tipo que de apunte, radio. ¿el nombre del podcast? El nombre del podcast, La Hora Alternativa. Apuntad, La Hora Alternativa. Los miércoles es la repetición a las 9 y los viernes el original, claro, el viernes apuntado a las 9. Queda. El otro día, cuando estuvimos echando un café, me dijiste, es que detrás del diagnóstico está la persona. Esa frase es tuya. Sí. Esa frase es una crítica, es un tirón de orejas, es un reconocimiento al valor. Esa frase... De valor nada, porque yo sigo todavía lamentándome, como reprochándome pues el no haber sido buen hijo, el no haber sido buen amigo, yo qué sé, como que me echo un poco encima, me culpo y tengo mucho sentimiento de culpabilidad. O sea, paso los días, pues no quiero llamar a la gente porque no quiero molestar, no quiero quedar con nadie porque, yo qué sé, pues igual a lo mejor
no me encuentro bien con esa persona. Me llama gente muy maja también, ¿eh? Tengo contactos por ahí de gente bien, tal, que me han apoyado mucho y tal, pero pues todavía sigo un poquito satélite, ¿no? En cuanto a, pues es que si yo tendría que tomar un café no me daría la semana, ¿no? Para tomar un café con toda la gente con la que me tendría que tomar un café para actualizarme y ponerme al día. Y ahí está un poco la cosa, y dices, joder, pues tienes que seleccionar, tienes que organizarte y poco a poco ir haciéndote un planning, porque si no tienes un planning o un modelo de organización semanal, pues la gente a veces se piensa, joder, este tío me está dejando colgado, este tío no quiere saber nada de mí. Lo primero que he roto son las relaciones pues, de tipo de consumos, de acceso a drogas, y eso es lo primero que hay que quitar de la cabeza y del móvil, de la lista en la agenda tuya particular. Una vez que eso lo consigues, organizarte bien pues, para no dejar de lado a la gente que realmente sea de provecho, ¿no? Y una vez que pues, ya tienes más o menos la gente con la que puedes pues, empezar a relacionarte y tal, pues seguir en esa línea, a ver cómo puedes tener a la gente atendida, no desatendida. Pues sí, que no es poca. No es poca. A día de hoy tengo, pues igual ahora voy a casa, igual tengo 32, 40 mensajes de gente que igual ha querido escribirme algo, dice, oye, ¿qué tal ha ido la charla? ¿Qué tal ha ido el simposio el congreso y tal? Lo típico, ¿no? La gente te pregunta y tal. Háblame del estigma. Háblanos del estigma. Mira, el estigma es, por ejemplo, yo cuando iba a spinning y os veía a vosotros, Lambert, tú, Quique, John, estáis de maravilla y todo súper sanote, no sé qué, y tú te ves así un poco más retraído, menos comunicativo. Ahí te das cuenta que tú no eres igual, que tú tienes un problema, que tú no estás a la altura de nadie, o sea, que tú, si eres uno más, da gracias a Dios, ¿no? Y entonces, pues eso te crea un malestar, pero por otro lado te da una oportunidad de decir, joder, pues yo pues soy un poquito más ágil, pues a lo mejor igual, pues me puedo colar por ahí, ¿no? Echarme algún amiguete o yo que sé, venir aquí con frecuencia, porque el Quiro Club era un club, tío, o sea, venía gente porque realmente encontraba rollito ahí y mientras hacían deporte, ¿no? Pero sobre todo por hacer deporte con gente. Y eso, por un lado, me motivaba, pero por otro lado, me decaía, o sea, me hacía hundirme. Pues yo llegaba a casa no cansado, llegaba cansado y a veces triste, ¿no? Me decía, joder, es que no estoy bien, no estoy al nivel, yo no soy como esta gente. Y empiezas a dejar de ir, empiezas a ir menos, yo qué sé, conoces a un chanchullero que te lleva a no sé qué barrio y se pone a fumar un porro de María y te dice que tiene una anfetamina súper buena y te da a probar no sé qué. Pues claro, tú empiezas a abrir tu camino por ahí. En vez de decir, no, pues aunque sea voy al gimnasio, oye, a ver hoy qué tal me adapto, qué tal paso el día, te tiras por el otro camino y te das cuenta pues que es domingo, estás en un after y estás reventado y, bueno, hecho polvo, que te quieres ir a casa y no puedes, porque claro, si te vas, igual a lo mejor te quedas sin amigos o lo que sea, ¿no? Es una de las cosas pues que me han hecho pues distanciarme de otras personas y de tener hábitos de vida saludables o hábitos de vida más correctos, ¿no? Por así decirlo. ¿Hubo un riesgo o un miedo propio en verte tú en un futuro, en una situación o de una manera que sí, no te ahora, hubiera reconocido? Ahora lo ves todo muy bien, ahora lo ves todo mejor. Yo el día de mañana no sé qué me voy a encontrar por ahí ni qué va a ser de mí, pero si tú has de encauzarte en un camino y ese camino no es bueno y te puede llevar a muchas cosas. O sea, es fácil, ¿eh? Tan pronto como, por ejemplo, yo una vez intenté
ir a vivir por mi cuenta, y el mismo compañero de piso pues consumía y tal. Pues terminé consumiendo y terminé otra vez enfermo por querer vivir por mi cuenta, por querer hacer lo que me daba la gana, ¿no? El no tener normas, el, yo qué sé, buscar una aventura, buscar algo nuevo. Como todo el mundo tiene piso, pues yo ahora me voy a vivir fuera, ¿no? Y quizás no sea el momento todavía de vivir por ahí, de vivir por tu cuenta, de hacer vida. Y entonces, eso es un ejemplo, por ejemplo, de que te puede deparar el tomar ciertas decisiones que no son quizás las correctas, ¿no? Dependiendo un poquito en qué etapa estés de tu vida. Yo tengo ahora 43 años y que si no me cuido, pues sé que no voy a volver a ser yo. Y no voy a volver a ser yo y voy a volver a tener problemas y voy a volver a lo de atrás, ¿no? A lo que he ido dejando en mi camino, detrás de mí. O sea, yo creía que íbamos a estar 10 minutillos y al final esto está prolongándose a tope. ¿Quieres que te pregunten? ¿Te apetece que...? Un momentito. Sí que es verdad que cada caso es particular, ¿eh? Yo he encontrado gente que se ha superado en muy corto plazo, más rápido que yo, debido a su juventud, debido al perfil de consumo, que cada caso es diferente y que no que es el médico que da más beneficios a unos que a otros, sino que quizás sí, igual por tu juventud, por tu salud general y tal, te recuperes antes que otros. Y eso es evidente, ¿no? Eso, miren, todo el mundo quiere estar sano, ¿no? Pero cada uno tendrá que tener un proceso propio, ¿no? Proceso personal. ¿Con qué mensaje quieres que nos vayamos de todo tu tratamiento y de todo tu Yo creo proceso? que deberíamos de seguir llevando la calle a la psiquiatría y la psiquiatría a la calle, y de manera incesante, o sea, de que siga existiendo este tipo de congresos, asociaciones como ASAFES, CTT, Salud Mental, etcétera, etcétera, entre otras, en todas las que hay, porque es que el proceso tiene que continuar hasta que, bueno, que podamos decir que ya no hay droga en la calle. Pues oye, pues mira, pues eso sería una alegría. ¿Que se ha conseguido regularizar? Pues oye, pues mira, pues ese es otro camino, ¿no? Pero tiene que seguir habiendo información, tiene que seguir habiendo tratamiento, tiene que seguir habiendo seguimiento clínico. Tenemos que seguir el camino a seguir siendo humanos, no aliens o cosas raras, ¿no? Y que sí, que haya esa doble mensaje, ¿no? De la calle a la psiquiatría y de la psiquiatría a la calle, ¿no? Información en ambas direcciones, por así decirlo. Y ahora que no nos oye nadie, si tuvieras que lanzar un tirón de orejas... No, a mí mismo. Y ya está. Y me voy contento a casa. Ahora que tenía la oportunidad. Hoy me he hecho una siesta. Me doy una vueltita luego a la tarde por ahí por el barrio, tranquilamente, me doy un paseo y ya he hecho la tarde, ya he hecho el día. Y a ver si la próxima charla estoy mejor y ya pues doy más detalle o más información o... No ¿Para sé. qué? Eso digo yo, no. Debería de sentarse otra persona que igual a lo mejor haya tenido otra experiencia. Porque son muchos testimonios, ¿eh? Mucha gente con que he coincidido yo, la séptima, en Foronda, en Avegia, que tienen un testimonio bien distinto y yo creo que habría que darles palabra a estas personas para que puedan hablarlo. Igual tú tienes más mano, pero este sillón está abierto para que quiera sentarse, ¿eh? Pues yo ahí dejo mi sitio. Pues la verdad es que has sido súper valiente y tu testimonio es tan válido como el de cualquier otra persona, cualquier otro usuario, cualquier otro paciente que a veces de manera paciente tiene que esperar una mejora en su salud mental. Así que te quiero felicitar, Yeray, pero ¿sabes por qué? Porque si en la universidad no eras capaz, pues todo este proceso, tío, no sé cómo ni por qué, pero te ha llevado a esto, a ser capaz de hablar delante de 450 personas de algo que tienes ahí dentro y es la hostia. Así que, Soriona. Gracias.
¿Y ahora cómo estás? Pues hombre, mira, ahora pensando en el podcast que voy a oír a la tarde. Culturizarme un poco, ver un poquito los creadores de contenido. Eso me entretiene, me tiene ocupado, no sé, la cabeza un poco más concentrado. Mientras Yeray piensa en su podcast, os queremos dar las gracias porque cada año hacéis que este abanico se abra mucho, mucho más. Eskerrik asko, de verdad, Arach. Porque gracias a ti, hoy aquí, sin sustancia deja de ser un insulto. Aristóteles se equivocaba. Por todas y por muy adolescentes que seamos o no, debemos aceptar, querida Alejandra, la vulnerabilidad. Porque el manual para padres no está en una librería de Gasteiz. A veces va en PDF, proyecto de futuro. De tus preguntas, muchos días somos adictos a la pornografía. No lo digo yo, lo dice una IA. La lotería también se juega por envidia. Y una marca nos has enseñado que marca. Y una apuesta nunca debe de ser la respuesta. Pues si nos rompen el corazón, ChatGPT, ya lo sabéis, nos va a dar siempre la razón. Come orejas, expertos en ponernos rejas. De tus palabras, Arach, anoto a fuego que la familia siempre es y será un tratamiento. Y te quiero agradecer también a ti personalmente y un poquito a Laura, querida Alejandra, por mirar distinto y por hacernos vernos más iguales. Nos has enseñado que Superman vuela en espiral, que la rueda mental solo se frena con resultados a la larga y, por desgracia, Instagram y TikTok van demasiado rápido. Este pulgar a veces debería de ser para decir ok en vez de pasar. Las fotos de piernas mirando al mar no andan ni caminan. La puerta cerrada de Laura a veces abre muchas otras. Es tuyo, pero no es tuyo solo, querido Yeray. Yo estoy y aquí estoy. Tu podcast está y seguirá. Y nosotros también seguiremos oyéndolo. Gracias por todas y todos los profesionales que estáis al otro lado de tantas y tantas puertas a las que van a seguir tocándoos y de las que tendréis que abrir. Así que gracias por estar al otro lado, gracias por seguir, gracias por abrir y sobre todo gracias hoy por oír. Eskerrik asko danoi. Un abrazo. No sé si querían hacer alguna... Si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, claro. Arach pregunta si... Yeray pregunta si alguien tiene alguna duda, cuestión con la que se haya quedado más allá del nombre del podcast. Vamos a repetir el nombre del podcast. La hora alternativa. La hora alternativa. No se lo pierdan. Los viernes a las 9. Fuerte aplauso, Eskerrik asko. Nos vemos el año que viene y este año un poquito más adelante. Ha sido un placer. Gracias a Safes, gracias por hacer crecer la familia. Nos vemos pronto. Gracias por estar al otro lado.